pasión por la educación y cultura llega a sus hogares con Encuentro con la Ciencia, con el científico Modesto Montoya. Bienvenidos a Encuentro con la Ciencia. Gracias, amigos, por estar con nosotros en este nuevo Encuentro con la Ciencia. Hoy día vamos a tocar un tema delicadísimo debido a los eventos de Bolivia. La presidenta Yanine Áñez llegó a Palacio de Gobierno de Bolivia diciendo: la Biblia regresa a Palacio. Esta expresión nos ha hecho pensar bastante, y en este programa de ciencias vamos a analizar el tema de Dios y la ciencia. La existencia de Dios es un tema de fe. O tienes fe o no la tienes. Nosotros tenemos fe en Dios, el que habla en todo caso. Pero una vez dicho esto, viene una segunda pregunta. ¿Dios ha dado a alguien la autoridad para hablar en su nombre? ¿Dios ha escogido alguna iglesia para que dirija a la humanidad su mensaje? La ciencia nos permite hacer análisis de criterio. El criterio de la lógica y lo que se llama experimentos de pensamiento. Porque aquellos que creemos en Dios también creemos que nos ha dado todo el bagaje intelectual, la capacidad de pensar, de discernir. Incluso todo el mundo está de acuerdo en decir, nos ha hecho comprender el bien y el mal, o sea que tenemos criterio para saber lo que es bueno y lo que es malo, y por lo tanto, si sabemos ello, tenemos que evitar hacer lo malo y más bien ejercer lo bueno. De eso está claro, nadie duda de ello. Entonces vamos a utilizar el poder de discernimiento que nos ha dado Dios para deducir algo muy importante en nuestra vida, para nuestro comportamiento, para nuestras decisiones, hasta incluso para nuestros actos electorales. ¿Qué significa el pensamiento o el experimento de pensamiento? Suponer una realidad y llegar a una contradicción si es que ésta no cumple con la condición de realidad. Entonces vamos a suponer que Dios ha dado la autorización para que una de las iglesias hable en su nombre, y por lo tanto vamos a ver qué consecuencias tendría eso. Hay tantas iglesias, estimados amigos, que escoger a una de ellas es un poco complicado. ¿Cómo poder discernir cuál de estas es la iglesia si todos nos dicen más o menos lo mismo? Con la diferencia que al fin de cuentas nos piden que hagamos algo para ellos o por ellos. El caso extremo es: voten por mí, yo soy el que trae la palabra de Dios. Esto significa utilizar el nombre de Dios para beneficio propio. También todo el mundo está de acuerdo que está condenado en jurar en su nombre o usar su nombre. Y en este caso explícito es usar su nombre, su imagen, la idea que tenemos de él, para obtener un beneficio propio. Entonces cuando yo digo, vuelve la Biblia a Palacio, con un texto, una Biblia que pertenece a un determinado sector de la población, significa usar el nombre de Dios para beneficio propio. Pregunto yo, ¿acaso Dios estaría de acuerdo con esta división entre sus hijos? No, por supuesto que no, la lógica nos dice que no, porque sería contradictorio con la esencia misma de Dios. Han surgido innumerables divisiones. Cada una se dice que trae el mensaje de Dios y dividen a los pueblos. Al Perú, Bolivia, la América Latina está
dividida por estas ideas que son generadas por personas que se atribuyen ser los mensajeros de Dios, lo que es absurdo. Por toda lógica, tenemos que llegar a la conclusión de que estos personajes no representan a Dios, ni traen la palabra de Dios. Dios sería nuestro Padre, es nuestro Padre, que no está para nada de acuerdo con la situación. No podría estar de acuerdo que sus hijos tengan estas guerras, estas pugnas. Por otro lado, amigos, la ciencia y la religión y las creencias religiosas tienen un mismo origen. El origen simplemente de saber de dónde venimos y quién nos dirigió, quién nos inició. La religión tomó el camino de la fe, la que hemos tomado nosotros, creyendo en la existencia de un Dios, y la ciencia buscó, por otro lado, los indicadores concretos, objetivos, para saber cómo ha evolucionado la vida. Lo interesante, amigos, es que ambas vertientes tampoco son contradictorias en esencia, porque ambos buscamos la mejor manera de vivir en paz, en armonía, de mejorar la calidad de vida. De eso, ambas vertientes están de acuerdo, porque la ciencia precisamente busca comprender cómo funcionan las cosas que ha creado Dios, y tratando de comprender, llegamos a las mismas conclusiones. Por ejemplo, los dirigentes religiosos están siempre pensando en que no debe haber promiscuidad sexual, porque incluso hay una ley divina, se dice, que prohíbe la promiscuidad sexual. ¿Cómo viene esta idea? ¿Acaso Dios nos prohibió ser promiscuos sexuales? ¿Quién ha traído ese mensaje? En realidad, este mensaje, esta idea viene de la observación de que en la antigüedad, hace miles de años, la promiscuidad sexual hacía desaparecer pueblos enteros. Los hacía desaparecer de una manera atroz. O sea, los dirigentes religiosos se dieron cuenta que la promiscuidad sexual producía catástrofes. Después la ciencia, porque justamente los científicos tratan de ver cómo es que Dios hizo la obra y cómo funciona su obra, descubrió que en realidad esas muertes se debían a los microbios, a las bacterias que generaban enfermedades infectocontagiosos que se llamó enfermedades venéreas, la sífilis, chanco blanco y tantas cosas atroces. O sea que la ciencia verificaba efectivamente que la promiscuidad era algo negativo. Hoy, más aún, se sabe del SIDA, peor aún. Es clarísimo que la ciencia nos dice que la promiscuidad sexual pues sube el riesgo de muerte atroz. Observación que coincide con las ideas que tenían los religiosos, que las implantaron en su inteligencia porque se observó los efectos negativos. Sodoma y Gomorra es precisamente el ejemplo de que se observó las cosas negativas que generaba la promiscuidad sexual. Científicamente ya se sabe por qué. Podemos decir una serie de otros hechos que nos demuestran que los religiosos antiguos eran científicos, pero no porque recibían un mensaje de Dios. Dios jamás ha dado estos mensajes. Lo que sí nos ha dado el criterio para darnos cuenta de qué debemos hacer y de qué no debemos hacer, porque de lo contrario estaremos en problemas. Voy a poner otro ejemplo. En tiempos pasados había parejas conformadas por padre y hermana, entre hermanos, a veces incluso con las hijas. Eso era
digamos, entre comillas, aceptado, pero se observó que producto de esas relaciones salían niños con una serie de problemas genéticos. Ahora se llama genético porque la ciencia descubrió que esos problemas eran debido a la genética, a los genes recesivos de enfermedades raras que se unían y los hijos salían con esas enfermedades. De modo que la ciencia confirmaba que el comportamiento que antes era común producía enfermedades. Y se sabe por la historia reciente de los reyes europeos que entre los nobles se casaban entre familias y sus hijos terminaban con grandes problemas de enfermedades raras, hemofilia por ejemplo, conocido entre los nobles, porque justamente se mezclaban entre parientes, entre familiares. De modo que estas ideas de la Iglesia coincidían con lo que confirmaba la ciencia, porque los sacerdotes antiguos pues daban reglas que eran basadas en la observación científica, eran en cierta manera científicos. Todo eso está correcto, pero cuando comienzan a decir yo soy el que tiene la razón, el otro no, luego contribuyan con mi iglesia, denme recursos, vengan a mis reuniones, voten por mí, yo soy la verdad porque traigo la palabra de Dios. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios nos ha dado para pensar, el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Por esa razón nosotros acá no estamos para nada de acuerdo con que se use la religión para fines políticos, porque ahí la cosa se vuelve tremenda. Los peruanos nos dividimos, los bolivianos nos dividimos por nuestras creencias religiosas, que para nada tienen el aval, si podemos decir así, de Dios. Dios, por el contrario, quiere que seamos unidos. Por otro lado, amigos, nosotros somos, de acuerdo a los que creemos en Dios, todos hijos de Dios. Esa es más o menos la idea. La ciencia nos dice algo parecido. Nos dice que todos nosotros venimos de los mismos orígenes genéticos. Todos tenemos el mismo o los mismos ancestros. Estos vienen del África. Todos salimos negritos hace, no sé, centenares de miles de años. Salieron nuestros ancestros del África, todos negritos, y en el proceso de migración, de ocupación de la tierra, dependiendo dónde llegaban, desaparecían aquellos que no estaban adaptados. Por ejemplo, cuando llegaron los negritos, digamos así, a Suecia, prácticamente todos murieron, excepto aquellos que tenían la piel más o menos oscura. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue el motivo que los negritos desaparecieron al llegar al África, a Suecia, y solamente quedaban los que tenían la piel un poquito más clara? Por la sencilla razón que en Suecia no hay sol como acá, prácticamente siempre está casi el atardecer final, y no hay la luz, y algunas veces están de noche completa, y en esa época primitiva no había forma de conseguir la vitamina D, porque sabemos, la ciencia nos dice que la vitamina D se logra, en esa época se lograba por síntesis. La luz solar generaba la vitamina D, sintetizaba la vitamina D un poquito al interior de nuestra piel. Y el que no tenía vitamina D, que en el caso de Suecia no entraba la luz porque los africanos tienen pues melanina para que no les permita llegar la luz a donde tenía que generar la vitamina D, morían de raquitismo, así nomás chiquitos, no podían ni caminar, tenían los huesos como de jeve, morían de raquitismo a los 3-4 años cuando dejaban de amamantar, porque la leche materna sí le daba la vitamina D, pero luego de ello el sol morían.
¿Y quiénes sobrevivieron? Aquellos que tenían la piel más clara. Pero aún así no les era suficiente, porque a pesar de tener la piel clara, la luz solar no es suficiente. Y por lo tanto tuvieron que sobrevivir solamente aquellos que eran tolerantes a la lactosa. ¿Qué quiere decir eso? Que después del periodo de amamantamiento podían ellos digerir la leche, sea esta de vaca, de cabro, lo que fuera. Por eso es que los seres humanos, sobre todo los del norte, son los únicos que son tolerantes a la lactosa. Somos el único mamífero, la única, digamos, la especie que puede tolerar la lactosa. Ningún mamífero soporta eso. Esto quiere decir, amigos, que el color de la piel se debe a las condiciones externas. Nosotros los peruanos originarios, o sea, nuestros ancestros originarios que llegaron al Perú hace 15.000 años, ellos tuvieron que atravesar el África, el Asia, casi por el Polo Norte, Norteamérica, y venir a este hermoso país. Hemos pasado por todo sitio. Por esa razón es que nuestra piel, podríamos decir que es todoterreno. Podemos estar en África, en Suecia, por todo lado, y estamos bien, porque nuestra piel es producto de toda esta experiencia. Y debo decirles, amigos, que cuando un africano así, que recién sale de África, se va a Suecia al aire libre, comienza a tiritar, porque su cuerpo no está adaptado al clima de Asia. Yo he visto eso, imagínense. Los africanos tienen los poros, las glándulas sudoríparas grandes, enormes, porque como hay calor, tiene que expulsar el calor a través del sudor. Es como especie como los radiadores. Cuando llegan a Suecia, los pobres están irradiando el pobre calor, el poco calor que tienen, entonces están muriéndose de frío. Mientras que los secos, todo lo contrario, tienen las glándulas sudoríparas muy pequeñitas, y cuando entran al África no pueden transpirar a pesar que tienen mucho sudor, se intoxican. ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso es producto del medio externo. O sea, todos somos, de acuerdo a la ciencia, hijos de los mismos ancestros, somos hermanos, venimos del África, todos somos hermanos, no tenemos que pelearnos, hay que buscar la manera de vivir bien a este mundo. Esta idea coincide exactamente con la que tienen los que creemos en Dios, porque somos hijos de Dios y no tenemos por qué pelearnos. De modo que, amigos, no hagan ningún caso, lo digo interpretando lo que hemos estado hablando, a estos políticos que usan la religión para obtener votos. Para obtener votos, lo único que tienen que hacer es tener una buena vida. Y para ello la ciencia nos señala claramente que la realidad tiene que ser empírica. Antes de votar, ustedes tienen que hacer una investigación científica. Este señor me dice que me va a ayudar en tal parte de las leyes, de tal comportamiento en el gobierno. A ver, vamos a ver cómo es que se comportó en su vida. ¿Ha tenido buenas notas en el colegio? ¿Ha sido un buen compañero en el colegio? ¿En el colegio ha hecho cosas buenas para la escuela, para la comunidad? Cuando ha estado en la universidad, ¿ha participado en obras en beneficio de la sociedad? ¿Ha dado cursos gratuitos? ¿O qué cosa ha hecho? ¿Ha movilizado para construir alguna obra social? ¿Quién es? No puede ser que de la noche a la mañana venga y diga, yo tengo la razón, vamos a hacer tal cosa, pero nunca ha hecho. Es algo así como algunas personas que enseñan cómo investigar, dice, curso de investigación, pero nunca han investigado, nunca han publicado un artículo, pero son, digamos, saben cómo hacer, pero nunca han hecho. También hay los grandes empresarios, vamos a dar un curso de emprendedurismo, y nunca han tenido una empresa, nunca han hecho algo de emprendimiento. Igualmente, los políticos tienen que ser analizados con ese criterio. Desafortunadamente, amigos, hoy en día estamos dominados por la televisión masiva, y que pone más énfasis en la pelea, en la discusión, en la controversia,
Por esa razón es cuando vemos las encuestas que salen publicadas, casi siempre están los preferidos, aquellos que están peleándose, ¿no? Esos que están allí como si que fuese, esto es combate, esto es guerra, como un programa. Entonces ellos son los que están en la mente de la gente. O sea, no puede ser, amigos, que estemos votando por gente que se para peleando. Tenemos que votar por gente que ha hecho algo en la vida. Busquen en la internet, para eso está el Google, que es una gran maravilla, la internet en este mundo. La internet nos permite liberarnos de estos males. La internet nos permite analizar, buscar información para saber por quién votar. Ya no, amigos, ya no estemos pues dando preferencia a los peleadores controversiales que se pelean, no. Busquemos quién ha hecho algo en la vida. Me acuerdo un amigo vino a mi casa, me dijo: Modesto, tú que eres de nuestro pueblo, estamos ahí felices, quiero que me ayudes porque quiero ser alcalde. Ayúdeme, quiero mi oportunidad para hacer algo por mi pueblo, me dijo. Entonces le pregunté, pero encantado, pero primero dime qué cosas has hecho por el pueblo hasta ahora. No, nada todavía, porque todavía no me dan mi oportunidad. O sea, él quería ser alcalde, recién iba a pensar qué hacer por el pueblo. No, pues amigos, no puede ser así. Tenemos que buscar candidatos para elegirlos, qué cosas han hecho. Lo que yo veo desafortunadamente entre los políticos son pura promesa, yo soy el mejor, pero la gran mayoría de hecho no ha hecho nada por eso. Algunos vienen de organismos internacionales, que ya sabemos cuál ha sido el rol de los organismos internacionales, piensan que porque vienen de estos sitios son los mejores. No, amigos, hay que saber, hay que averiguar qué cosas han hecho estas personas por la población, por el Perú, por las comunidades con menos recursos. Finalmente, para terminar, les digo, mi abuelo, que fue mi maestro en ciencias, tenía una frase. Me decía: los científicos, en tono de broma, por supuesto, en tono de broma, sonriendo, me decía, son los hijos preferidos de Dios, porque son aquellos que se interesan en saber cómo Él ha hecho su obra. Y es precisamente ese es el mensaje. Debemos tener una mentalidad científica. No significa ser científicos ni ingenieros, sino mentalidad científica es ser curiosos para saber cómo Dios ha hecho su obra, y ustedes van a llegar a la conclusión, finalmente, que Dios ha hecho un mundo, una humanidad que no tiene nada que ver con esta gente que se atribuye la palabra de Dios, que busca votos por Dios y lleva la Biblia al palacio. Regrese a la Biblia. Dios nos ha puesto la Biblia en el cerebro, en la cabecita. Aquí nos ha dicho qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Saber discernir cómo comportarnos para hacer bien a la humanidad. Eso es, amigo, lo que quería decir hoy día. Espero pues que envíen un mensaje de sus opiniones a nuestro sitio web modestomontoya.com, modestomontoya.com, o también al Facebook de la radio en Eco Radio. Envíen sus mensajes y sus ideas al respecto a lo que hemos discutido. También tengo un sitio de Facebook, Modesto Montoya. Me gustaría conocer su opinión, porque debemos terminar de una vez por todas con estas peleas fratricidas en nombre de Dios. Increíble, ¿no? Dios no tiene nada que ver con el tema y desautoriza seguramente todos estos mensajes que nos enfrentan los unos a los otros. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Pasión por la educación y cultura a todos los peruanos. Esto fue Encuentro con la Ciencia.